Hola amigos del Derecho Cada Día, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy día me acompaña uno de nuestros panelistas estables, Claudio Escudero, con una visita ilustre. Bueno, como aquellas que estamos acostumbrados a tener en este programa, Claudio, pero claro, primero una salvedad a los auditores. ¿Ah? Mi más sentido pésame para los colocolinos. ¿Ah? Viene llegándonos a el mago Oli, que va a jugar por Colo Colo, ¿no? ¿Ah? Me parece ser que se está pensando en establecer una suerte geriátrico, Claudio. Mira, no vamos a hacer en primer lugar saludar a nuestros queridos auditores, no vamos a hacer cuestión de esos comentarios que no vienen al caso. Tu programa de derecho no es deportivo, aunque se cree comentarista deportivo personal. Eres derecho deportivo. Sí, Claro, sí, derecho deportivo. sí. Oye, pero nuestro invitado es lo más parecido a Maradona, ¿no? Sí, pues, tiene un currículum como el de Maradona, por lo menos. Claro, claro. Currículum... Pero ¿el currículum bueno o el currículum malo de Maradona? No, este es pura bondad. Pura bonanza. Ya. Todo lo bueno lo reúne don Julio Arredondo, nuestro invitado, gran amigo, abogado, compañero de universidad. Bienvenido, Julio Arredondo, a nuestro programa. Muchas gracias, Claudio, y muchas gracias, Marco Antonio, por la invitación. Aquí estamos presentes, como diríamos. Presente, así me gusta. Tanto tiempo que yo no veía a Julio, Claudio. Parece que ustedes habían visto, habían conversado antes, pero... Sí, hemos conversado, bueno, a través del chat que tenemos de compañeros de universidad. Pero yo a Julio hace tiempo que no lo veía, así que me ha dado mucho gusto. Años, así que me ha dado mucho gusto volver a verlo, ¿no? Bueno, el programa... Sí, dale, Julio. Yo me acuerdo una vez que nos topamos con Claudio, fue en Santiago, unos años para atrás, allá en una reunión que se hizo en el Hotel Diego Almagro, parece que era. Diego Almagro era, ¿o no? Sí. Ya, donde tú estabas con uniforme. Claudio. Ah, bueno. No iba saliendo un local nocturno, entonces. No. Ah, bueno. A lo mejor, pero ahí adentro, en todo caso. Claro, porque a él le da por disfrazarse como uno de los de Village People, ese que andaba de marinero. No, mira. Ese es un uniforme, no es un disfraz. Bueno. Antonio. Lo vamos a cortar, Master, córtelo. Oiga, pero espérenme un momentito. Déjenme mostrarles y contarles del vasto currículum que tiene nuestro invitado, don Julio Arredondo Soto, abogado, diplomado y magíster en Gobierno y Gerencia Pública de la Universidad de Chile. Se desempeña en la Contraloría General de la República desde 1992 y actualmente en la segunda Contraloría Regional Metropolitana de Santiago. Incluso ha sido Contralor Regional en Tarapacá, Fiscal Administrativo Sumariante y actualmente se desempeña como abogado informante y resolutor de la Unidad de Personal y Responsabilidad Administrativa de la segunda Contraloría Regional Metropolitana de Santiago. Entonces, no quiero extenderme más porque podríamos seguir. Se nos va a acabar el programa, Claudio. El programa dura una hora nomás. Pero ese es nuestro gran invitado. Entonces, bien. Y el tema de hoy, recordémosle a nuestro público, a nuestros amigos, más que público, es el rol fiscalizador de la Contraloría General de la República. Convengamos que cada cierto tiempo se pone de moda este ente, incluso es bastante, diría yo, abusado a veces mediáticamente por políticos y otro tipo de personalidades, ¿no? Y por lo tanto lo que hoy día queremos conversar con Julio es que él nos pueda aclarar justamente cuál es el rol fundamental, cuál es el rol esencial de la Contraloría General de la República, Julio, para que la gente no se pase películas, porque de repente la gente cree que es un tribunal, que es un ente fiscalizador, otros que, bueno, un ente sancionador. ¿En qué consiste la pega fundamental de la Contraloría General de la República, estimado Julio? Ya. Bueno, les comento. La Contraloría General, primero, es un organismo autónomo de rango constitucional, por tanto, está en la Constitución Política de 1980, antiguo artículo 9, actual capítulo 10, y el rol fundamental de la Contraloría es
el control de legalidad de los actos de la administración. Ahora, para ello, la Contraloría General de la República, y a través de sus Contralorías regionales también, cumple, para hacerlo bien preciso, 4 roles que son fundamentales. 1, lo jurídico, la auditoría, lo contable y lo jurisdiccional. Ahora, si uno lo desfasa en cuanto a las distintas funciones, en el ámbito jurídico, ahí es donde mayormente las personas, yo te diría que conocen a la Contraloría por el rol que se llama fiscalizador dictaminador. ¿Qué significa esto? La Contraloría General, por ley orgánica, la 10.336, tiene como función principal en el aspecto jurídico el determinar el sentido y alcance de las normas jurídicas que se aplican en la administración pública del Estado. Para ello, ¿qué es lo que hace? Dictamina, hace dictámenes, como un equivalente a las sentencias, por llamarlo así, pero con una finalidad distinta. ¿En qué sentido? 1, en contenido, y 2, en cuanto a la extensión de los mismos. Me explico. Todo lo que es la administración pública del Estado, y basándonos ahí fundamentalmente en las entidades que forman parte de ella, hay una ley que es la 18.575, de bases generales, define quiénes integran la administración pública del Estado. Todos estos entes que la integran se sujetan al rol fiscalizador y, por tanto, para fiscalizar en esta área jurídica, la Contraloría dice, mire, ¿sabe, señores? Esta ley debe ser aplicada de esta manera. ¿Cómo debe entenderse este beneficio que otorga esta ley? ¿Cómo debe aplicarse en este ámbito en materia, por ejemplo, disciplinaria? ¿Cómo debe determinarse en este ámbito en materia de administración financiera del Estado? Entonces, fija un lineamiento que la jurisprudencia que sienta la Contraloría es obligatoria para todos los entes de la administración pública del Estado. Que esa es una diferencia cuando uno estudia Derecho y dice la sentencia. No, la sentencia es un efecto relativo, particular. No, acá la jurisprudencia que se emite a través de los dictámenes es obligatoria y general. O sea, aplica a todos los organismos. Por tanto, el precedente que sienta el sentido, si yo veo que tiene una aplicación de una suerte por analogía, ¿sabes? Lo puedo aplicar. Aplica criterio contenido en el dictamen. Ahí tenemos un aspecto que es crucial. El otro en el ámbito jurídico, y que la gente también entiende que conoce, es la llamada toma de razón. La toma de razón es un control preventivo de legalidad de los actos de la administración pública del Estado. La regla general es que mientras la Contraloría no tome razón de los actos administrativos, llámese decretos, llámese resoluciones, el acto administrativo no puede producir los efectos jurídicos deseados por el órgano emisor. Vale decir, mientras no coloque el timbre, la firma, tómese razón, el acto a la, digamos, la eficacia del derecho no la tiene. ¿Ya? Julio, perdón que te interrumpa. Julio, perdón que te interrumpa, para que la gente entienda, porque, bueno, como tú sabes, este es un programa que no es para especialistas en derecho, sino que en general es para los ciudadanos, para la gente de a pie, así como normalmente se suele definir. ¿Qué significa tomar razón? Porque yo estoy seguro que toda nuestra audiencia, todo nuestro público ha escuchado más de alguna oportunidad o ha leído en los diarios, en el periódico, esto de la toma de razón. Exactamente qué consiste la toma de razón de un decreto o una resolución. Ya. En palabras breves y sencillas, Marco Antonio, el acto se encuentra ajustado a derecho. Eso es. Ya. En definitiva. ¿Ya? Y por tanto produce las consecuencias de lo que está contenido en el acto. Y la Contraloría da el pase. Eso es, en palabras breves, para que la gente... Es una suerte de, para decirlo en términos más pedestres, es una suerte de visto bueno para que la gente entienda desde un punto de vista de la legalidad. Desde el punto de vista de la legalidad, ¿no? Perfecto. Efectivamente, desde ese punto de vista de la legalidad. Y eso es importante, ¿eh? Porque las personas dicen, oiga, ¿y por qué no se mete en el área de la oportunidad o la conveniencia o la gestión? No se puede meter Contraloría en esa área porque el control que efectúa Contraloría es jurídico, por tanto es del cumplimiento de la norma. Y lo otro ya es gestión, así que lo hace el servicio. Correcto. Por lo tanto, llevamos en este minuto 2 roles fundamentales. Uno que lo podríamos resumir en lo que es la interpretación, ¿no es cierto?, de la normativa que rige la administración del Estado y otro aspecto que sería el de la toma de razón. Así es. Básicamente se llama lo jurídico.
Perfecto. Quería- Claudio, Rol quería jurídico. hacerte una pregunta. Claudio, Sí. quería hacerte una pregunta, Julio. Dale. Que referido a los dictámenes, que Ya. estas opiniones pesadas que efectúa la Contraloría, esos dictámenes, una vez emitidos, digamos, ¿son invariables en el tiempo o la Contraloría podría reconsiderar una opinión y emitir un dictamen que deje sin efecto uno anterior? Sí, mira, buena tu pregunta. Efectivamente, los dictámenes de la Contraloría pueden variar y variar obviamente sobre una base motivada, o sea, razonada, ¿ya? Claro, en el hecho, cuando se emite un dictamen y ha ocurrido que el Contralor puede decir, mire, ¿sabe qué? Este sentido de alcance no es el correcto. Ahora, ¿cuál es el elemento ahí para dar certeza y seguridad respecto a quienes se aplica? Claro. Del momento en que se modifica el dictamen, de ahí en adelante cambia. Cambia el decir, criterio. cambia el criterio, ¿no es cierto? Y por tanto ese criterio se aplica de ahora en adelante. Si para atrás ese criterio que se viene modificando, cambiando, no era el correcto, por llamarlo así, por un principio de certeza y seguridad para las partes a las cuales se aplicó, no altera o varía. Pero de ahora en adelante sí. Por ejemplo, si yo te reconocí un beneficio pecuniario y resulta de que con la interpretación después que se hace de la norma nos dimos cuenta que no correspondía, pero yo te lo reconocí, significa de que a contar de ahora no vas a tener derecho a este, o a lo mejor sí, pero en menor proporción, pero lo que percibiste antes está bien percibido. Ese es el efecto. Y es Perfecto. importante eso aclarar. Claro, así es. Bueno, fundamentalmente, como les decía yo, el rol de jurídico tiene la toma de razón y tiene la parte del dictaminar. Pero también hay otro, es la función jurisdiccional. Algo Marco Antonio mencionaba, dice que hay un tribunal. Sí, efectivamente, la 10.336 reconoce un tribunal, se llama Tribunal de Cuentas, ¿ya? El Tribunal de Cuentas se compone, son dos instancias, la primera instancia, la cual la conforma el subcontralor, en este caso subcontralora, y la segunda instancia es el Contralor General con dos abogados que son externos, que se analizan. Funciona como un tribunal y está todo esto regulado en la 10.336. Ahora, ¿qué es lo que busca este tribunal? Para ser más simple, hacer efectiva la responsabilidad civil. Me explico, en lo práctico. Si usted produjo un perjuicio como funcionario de la administración pública, usted tiene que responder frente a eso. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Le hago un juicio de cuenta, lo que se denomina reparo, que es el equivalente en materia de los tribunales a una demanda. Acá se llama un reparo. Y ese reparo tiene todo un proceso a través del cual yo voy haciendo el debido proceso, en este caso para que entiendan los oyentes, ¿no es cierto?, que se le permite a la persona defenderse, ¿ya? Y por tanto tratar de enervar esa acción que se le inició en su contra. Ahora, esta función que es jurisdiccional, obviamente que a través de un tribunal inserto dentro de la propia Contraloría. Ahora, no depende del Poder Judicial porque es autónomo, ¿ya? Pero tiene esta función jurisdiccional y por tanto las sentencias que emite el tribunal sí que pueden hacerse efectivos, por ejemplo, en las pensiones de las personas, en los desahucios, en los retiros que puede tener el funcionario. Y si la persona se ha arrancado, por llamarlo así, bueno, la misma sentencia puede ser efectiva, puede ser Consejo de Defensa del Estado y se inician acciones en demanda civil. O sea, la sentencia te sirve como tiene mérito ejecutivo, por tanto después se hace una demanda ejecutiva y a la persona igual se le hace efectiva su responsabilidad. Y Esa esto es la función. en definitiva, para hacer un resumen, ¿no? Porque siempre nosotros en este programa somos un poco reiterativos en algunos conceptos justamente para que la gente los entienda de mejor manera. En definitiva, el juicio de cuenta es un juicio, valga la redundancia, Así es. que tiene por objetivo perseguir la responsabilidad civil de un funcionario público. Así es, efectivamente. Así y la es. pregunta, ¿quién puede demandar a este funcionario o quién demanda? ¿Cuál es el ente persecutor en esta materia? O sea, ¿a instancia de quién se inicia este juicio de cuenta? Ya, mira, el juicio de cuenta puede hacer por dos vías. Una, como consecuencia de un examen de cuentas. El examen de cuenta es otra de las actividades que realiza Contraloría
cuyo objetivo es verificar que los recursos que se han entregado a una entidad pública o los recursos que maneja un funcionario público o que recaude, que administra, que custodia, sean empleados para el fin objetivo al cual han sido entregados. Entonces, en este examen de cuentas se constituye el fiscalizador en terreno y pide una rendición de cuentas. O sea, entrégueme la documentación a través del cual usted me justifique que la plata que se le entregó o la plata que usted maneja ha sido bien gastada, ¿ya? Para eso, importante, se tiene un año desde el momento que se pone a disposición del fiscalizador los antecedentes para que si se descubre que existe una irregularidad, dentro de ese año se le inicia un reparo. ¿Quién lo hace? La propia Contraloría. Ahora, ¿qué parte de la Contraloría? Fiscalía. La Fiscalía de la Contraloría inicia justamente este reparo en contra del funcionario respectivo. Perfecto. La otra forma de cómo se inicia es a consecuencia de un sumario o investigación sumaria. ¿Qué implica esto? Los sumarios, investigación sumaria, tienen por objeto una finalidad distinta, que es la responsabilidad administrativa. Pero, como todos sabemos, hay un principio de pluralidad de hechos. ¿Qué significa esto? Que un mismo hecho puede generar responsabilidad civil, penal, administrativa. Entonces, si producto de esa investigación sumaria o del sumario administrativo se determina que esa persona es culpable administrativamente y por tanto se le amerita una aplicación de una sanción y que producto de esa sanción se determinó de que, por ejemplo, esa persona tomó plata y se la dejó para sí, ¿ya? O no la rindió porque se la entregó a otra persona, entonces esa resolución, una vez tomada razón que aplica la sanción disciplinaria, sirve como autocabeza de proceso para iniciar el reparo. También se entrega a Fiscalía. Ahora, ¿cuándo se le debe entregar? Una cosa bien, digamos, de procedimiento. Se toma razón, se le dice al servicio, notifíquelo a la persona, porque ahí produce efecto la medida, e informe a Contraloría la fecha a contar de la cual se notificó la resolución sancionatoria. Una vez notificado y entregado a Contraloría, se hace el reparo en contra del funcionario. Así pregunta, es. Julio, ¿y podría darse la situación de que paralelamente se iniciara, digamos, una investigación o un juicio de rendición de cuentas y también por la vía judicial en forma paralela sobre el mismo hecho? Sí, podría darse. Y de hecho se ha dado, claro. De hecho se ha dado. Ahora, todos sabemos que nadie puede ser sancionado sobre un mismo hecho, ¿ya? Claro. Entonces, de ese punto de vista, cuando existe el inicio de una causa en materia, en estrados judiciales, el artículo 6º de la Contraloría dice que Contraloría debe abstenerse de seguir el proceso, por tanto se remiten los antecedentes al juzgado competente para que inicie las acciones. Del punto de vista penal y civil, ¿ya? O sea, penal no tenemos competencia, pero todos los antecedentes se remiten para allá para que se inicien la acción, Ministerio Público y juzgados civiles. Así es. Claro, porque si no podría producirse sentencias contradictorias. Efectivamente, así es. Esa es una de las cosas también que se evita. Yo que te quería hacer una pregunta práctica, Julio, un poco más entrando al hueso. Evidentemente no te voy a hacer preguntas porque entiendo que tú eres funcionario, eres un funcionario que ha hecho una excelente carrera en Contraloría y no es nuestra intención jamás poner incómodo a nuestros invitados. Pero sí una pregunta sincera que me imagino que no hay complicación en su respuesta. Esta labor auditora, de auditoría, ¿no? Que realiza la Contraloría, que evidentemente es fundamental. Ojo, es fundamental, no me cabe la menor duda en aquello. ¿Cómo vamos a fiscalizar si no hay buenas auditorías, ¿no? ¿En qué plano, no, en qué situación nos encontramos como Estado? Es decir, la Contraloría tiene los recursos, tiene la capacidad humana, la infraestructura para poder fiscalizar, auditar de buena manera a nuestras reparticiones públicas, por decirlo de alguna forma. Porque esta es una pregunta que se hace todo el mundo, Julio, el ciudadano a pie, y bueno, y creo que a los auditores nuestros les interesa saberlo, ¿no?
Ya, te respondo, Marco Antonio. Mira, tú mencionaste la auditoría. Claro, esa es otra de las funciones, ¿ya? La función de auditar, ¿ya? Que es Sí, un sí. análisis crítico, sistemático de operaciones, programas. A ver, yendo derechamente, y no incomoda, la verdad es que sí, nos falta gente, ¿ya? Porque el aparato estatal es muy grande, ¿ya? Y de hecho, todos los contralores que han pasado, y no es la excepción del que está actualmente don Jorge Bermúdez, han determinado de que las auditorías deben ser aleatorias. ¿Qué significa esto? Se tienen que definir ciertas pautas para ir y fiscalizar tal o cual servicio, ¿ya? Yo me acuerdo que el antiguo contralor Mendoza, don Ramiro Mendoza, tenía la famosa tómbola electrónica, ¿ya? Donde en la práctica metía los servicios y el que salía se fiscalizaba. Claro, no era tan así porque qué servicios se metían. Y aquí hay una cosa importante. Nosotros tenemos información respecto de qué servicios son los más complicados, ¿ya? O sea, dónde está el peligro, por llamarlo así. Entonces, hay una suerte también, digamos, de planificación hacia dónde nos dirigimos, y con el personal que tenemos hemos tratado de hacer lo mejor posible nuestra labor. Ahora, no digamos que no somos infalibles, ¿ya? Porque es tan grande el buque que lo más probable es que alguna u otra cosa puede pasar, ¿ya? Se nos puede pasar por el lado. La regla es que no se nos han pasado cosas, ¿ya? Y cuando se han pasado porque lo han ocultado y si se descubre, bueno, ahí hay una situación que la responsabilidad es inmediata de parte del Perfecto, perfecto. público. Bueno, tú no nos dices, o sea, agradezco muchísimo tu respuesta y es sumamente clara, entre paréntesis, ¿no? Pero bueno, no estamos diciendo nada nuevo, tenemos un Estado grande y no me refiero a la Contraloría, ¿no? Tenemos un Estado grande en general e ineficiente. Eso no cabe la menor duda de aquello, ¿no? Insisto, no estoy hablando de la Contraloría, estoy hablando Sí, del entiendo. Estado de Chile, ¿no? De eso estoy hablando. Ahora, otra pregunta que creo que podría ser de mucho interés para todos. ¿La Contraloría tiene injerencia en las empresas del Estado? En las empresas del Estado, porque, porque eso es algo en lo que hay mucha preocupación por todos nosotros, porque sabemos precisamente que las empresas del Estado son francamente ineficientes y objeto a veces de muchos escandalillos por ahí en materia económica, ¿no? Han habido incluso personeros importantes, por ejemplo, Codelco, que hoy Sí. día están siendo juzgados. Codelco, bueno, Ferrocarriles lamentablemente del Estado muchas veces. muchas veces estas empresas son verdaderos botines. Y todos sabemos, incluso a propósito que nosotros hablamos de este chat, en que un compañero nuestro, lo voy a recordar, Néstor Rencoret, muy querido, nos demostró claramente que prácticamente, y por no decir ninguna de las empresas del Estado, genera utilidades, digamos. Entonces, de ahí la pregunta, Julio. Primero, por cultura general, ¿la Contraloría fiscaliza o no fiscaliza? ¿Tiene injerencia o tiene injerencia con las empresas públicas? Y me encantaría, si la respuesta es afirmativa, bueno, que nos cuentes cómo se la pueden en un evento como ese, ¿no? Mira, la respuesta es afirmativa. Efectivamente, las empresas públicas, creadas por ley, empresas del Estado, en las cuales el Estado también tenga participación, economías mixtas, ¿ya? Sí, todo lo que implica por parte de gastos por recursos públicos, Contraloría está ahí, está presente, ¿ya? Ahora, tienes razón del punto de vista de que lo que decía el colega Ernesto, ¿ya? Las empresas públicas, empresas del Estado, la verdad que no han generado lo que uno pensaría utilidades, ¿ya? Y es ahí Pero donde el perdón, rol del... Sí. Julio, y discúlpame que te interrumpa, porque, perdona, que de repente uno no se aguanta. Y además, con sueldos que son obscenos de sus ejecutivos. Y obviamente que muchos de ellos son apitutados, ¿no? Del gobierno, Políticos, etcétera. de algún partido político. Entonces, yo creo que ahí como que uno tiene la sensación de que la fiscalización no es buena, Julio. Bueno, mira, a ver, como yo partía señalando la fiscalización de Contraloría, es netamente jurídica, ¿ya? O Sí, sea, claro. entonces uno apunta a que las empresas públicas cumplan el rol que la ley les ha encomendado y en materia de auditoría
la verificación, por ejemplo, de los estados financieros, ¿ya? Los pertinentes cumplimientos de los controles internos que por ley deben ellos realizar. Pero en esta parte de lo que le pagan, por ejemplo, a las personas, yo sé, por ejemplo, cuánto ganan los gerentes en distintas empresas, y la verdad es que uno queda, digamos, sorprendido. O sea, no creo que lo que ganas tú, ni Claudio, ni yo. Ni los tres juntos, ni los tres juntos. No, ni los tres juntos en un mes. Todavía me lo voy a mencionar sin decir una empresa. 134 millones, una persona. Claro. ¿Ya? O sea, es una cosa increíble. Ahora... Y una empresa que nos genera utilidades, y eso es lo que las personas deben entender, porque si fuera la empresa más rentable de Chile que gane 200, porque al final nos estamos beneficiando todos, pues. Sí, de todas maneras. Mira, a ver, en esa área, Contraloría no le puede decir, no, páguele menos, ¿ya? Porque la normativa es bien especial respecto de esta empresa. Fueron creadas para generar, digamos, beneficio para quienes la integran, ¿ya? Por decirlo de alguna manera. De una manera suave. Una manera suave de decirlo. Entonces, cuando hemos ido, nosotros, y a mí me tocó cuando fui contralor en Tarapacá, ejemplo, en Sofri. Arica. No. ¿O Iquique? Iquique, porque Iquique, perdona. Es zona de extensión de sí, Sofri. fue equivocación mía, Iquique. No te preocupes. Bueno, partió todo lo que era esto, Puerto Libre allá en Arica, después se creó gobierno militar en la zona franca de Iquique. Bueno, ahí me tocó ver con los colegas cuando tenían que ir a auditar, ya porque igual hay intervención, muy poca en el Estado, pero ahí estábamos, los sueldos millonarios de las personas, ¿ya? Y lo que tú decías, mucha gente se nombraba en función, no de la meritocracia, sino que en función de otros aspectos, ¿no? Que muchas veces uno dice, bueno, ¿y cómo puede estar esta persona aquí? Siempre es conocido de, ¿ya? Pero igual, frente a eso uno no puede hacer nada. En esa parte... Lo tengo claro. Pero y con esto termino para darle el pase a Claudio, pero sí, o quizás estoy hilando demasiado fino, una forma, y digámoslo de frentón, y voy a utilizar la palabra correcta, de defraudar fondos públicos, porque al final me imagino que eso es lo que le interesa a la Contraloría, que no suceda, defraudar fondos públicos, es justamente la celebración de contratos por parte de esas empresas con prestadores de servicio, ¿no? O proveedores. Y dejémonos de cosas, o sea, ahí el tráfico de influencia, los conflictos de interés, bueno, precisamente uno de los problemas que hay en este momento, ¿no? Con un ex ejecutivo Codelco. Ahí les ha tocado a usted descubrir cuestiones que son súper evidentes o de frentón no tienen la capacidad para revisar todo eso. Mira, sí, a ver, no solamente por una acción de oficio, Contraloría va a los servicios en este caso, sino que muchas veces, y ahí paso a informar también a los oyentes, que pueden hacer las denuncias respectivas a través del portal de Contraloría, portal Ciudadano Denuncia, ¿ya? Hemos recibido, y ahí gran parte de este control ciudadano que nosotros le llamamos, que las personas acuden a Contraloría y dicen, mire, ¿sabe qué? Tengo este antecedente y tengo esta información, yo le puedo entregar esto otro, porque también uno debe ser cauto, ¿no es cierto?, de que no vaya a hacer una denuncia al voleo, ¿ya? Correcto. Ahora, uno más o menos tiene el olfato para saber si una denuncia es al voleo o no, ¿ya? Perfecto. Y ahí actuamos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este caso? Vamos directo a examinar la situación a la cual esa persona nos ha entregado información. Claudio, Julio, perdona, pero estamos en la hora precisa de la tanda comercial de la radio, y los auspiciadores justamente son quienes, a quienes la radio justamente les debe mucho, ¿no? En consecuencia, Máster, adelante, por favor. Hola amigos, de vuelta con nuestro excelente invitado, Julio Redondo, uno de los fiscales de la Contraloría General de la República. Claudio, tú querías profundizar con Julio respecto de algo que él nos estaba conversando. Sí, efectivamente, Julio nos hablaba de alguna manera de la facultad que tienen las personas en general
de efectuar denuncias ante la Contraloría por irregularidades que ellos así lo estimen. Entonces quería ahondar un poco en eso, Julio, porque es un aspecto, nuestra sociedad hoy día está empoderada y quiere hacer valer sus derechos. Entonces, ¿cómo puede cualquier persona efectuar una denuncia? Y ahí te hago varias preguntas en una. ¿Esa denuncia tiene que ser presencial o puede ser online? ¿Puede ser anónima o requiere que se indique el denunciante? ¿Esa denuncia es confidencial o va a tener acceso al denunciado? ¿Cuánto demora en tramitarse una denuncia y en qué puede culminar? Son varias preguntas, pero en una. Ya, bueno, mira, a lo primero, las dos modalidades que existen, ¿ya? Y que lamentablemente a raíz de la pandemia solamente una está funcionando en este momento, pero en la práctica se pueden hacer vía papel, o sea, formato papel, y la persona, no es necesario, ahí es importante, ¿ya? Que una denuncia la tenga que hacer a través de un abogado, ¿ya? Basta con que la persona, ella la haga. Ahora, es necesario, sí, en algunos casos, y cuál va a ser la excepción, en que esa persona se individualice. ¿Por qué? Porque es necesario después saber quién la hace para dirigirle la respuesta, ¿ya? Entonces, si son anónimas, entonces no sabemos dónde va a ser dirigida la respuesta. Ahora, eso no significa que si es anónima, no vamos a atenderla, porque puede ser una situación bastante complicada y de alto impacto en la ciudadanía. Ahora, entonces, formato papel y también puede hacerse a través del formato que es electrónico en el portal de Contraloría, tiene un link que es la parte de Contraloría que dice ciudadano, y ahí pincha y aparecen denuncias, ¿ya? Y el formato uno lo escribe y después aprieta enviar y se envía y ahí se distribuye internamente después por la materia a quien le corresponde conocerlo. Ahora, ya les adelantaba, chiquillos, lo referido a cómo debe hacerse. La regla es que debe ser personalizada. Ahora, hay una excepción cuando quien hace las denuncias, por ejemplo, son funcionarios. La ley, Estatuto Administrativo, que es la 18.834, permite en los artículos 90A y 90B que quien lo haga puede pedir confidencialidad, ¿ya? Y eso para evitar que quien lo vaya a hacer, si es, por ejemplo, en contra de una jefatura, pueda recibir, ¿no es cierto?, el impacto, pero de vuelta un misil, ¿ya? Entonces, cuando se solicita en el panel, la persona o en el papel coloca, tiquea, dice confidencial, ¿ya? Y por tanto, nosotros tenemos que resguardar, en este caso, la identidad de la persona. ¿Por qué? Porque como es un derecho, un beneficio en este caso, no podemos darlo a conocer porque estaríamos incumpliendo una norma y por tanto cayendo nosotros en responsabilidad. ¿Ya? Perdón que te interrumpa, Julio. Dale. Si es una persona que no es funcionario público, ¿también puede solicitar? También puede pedir. Ahora, ¿por qué lo han hecho? Ya por el hecho mismo de han denunciado, por ejemplo, a servicios públicos, donde tú vas y te atiendes. Por ejemplo, un municipio, ¿ya? Entonces, en el municipio, la persona hizo un reclamo puntual y tú colocas el nombre, vamos, en una situación muy delicada, este fue el que me denunció. Lo tengo anotadito entonces. Entonces, para evitar ese tipo de inconvenientes, se dan mucho, por ejemplo, en materia cuando hay reclamos por permisos de obra en edificación, ¿ya? Porque fueron mal concedidos, porque hay mucha plata. Entonces, desde ese punto de vista, la persona dice, mire, ¿sabe qué? En tal municipalidad se otorgó un permiso de obra de edificación que no corresponde, que no cumple la normativa de la Organización General. Listo. Por favor, confidencialidad, porque yo estoy en esta área pidiendo un permiso. Entonces, para no evitar problemas. Sí, también se acepta. Sí, es aceptado. Ahora, respecto a cuánto dura. A ver, uno no puede señalar un tiempo, porque una denuncia va a durar lo que pueda tener el impacto mismo. Me explico. Muy distinto a cuando uno hace una denuncia de una persona, me dice, ¿sabes? No me pagó esto, un reclamo, ¿ya? Entonces uno puede enviar, y ahí lo que les decía a ustedes fuera al aire, de que se pueden hacer en este caso inspecciones, ¿ya? Entonces dice, oiga, mire, ¿sabe qué? No me pagaron este beneficio, no me lo quería pagar, no obstante yo reclamaba tantas veces al servicio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Una inspección de validación o verificación, de cumplimiento. Vamos a la entidad
y pedimos los antecedentes para ver si efectivamente, uno, la persona requirió el pago respectivo y si no lo requirió, cómo se le está pagando, y se hace un examen para determinar si efectivamente tiene o no tiene derecho. ¿Ya? Fíjate, Julito, una interrupción. ¿Qué pasa si en el ejercicio de estas facultades ustedes se constituyen en esta repartición pública y advierten que esta repartición pública no colabora con la investigación? Están medio reticentes a entregar información, documentación. ¿Qué facultades tienen ustedes en esos casos? Ya, porque mira. Esto es como que pedirle al demandado que colabore. Efectivamente. A ver, la ley orgánica nuestra, el artículo 9, permite que tanto, primero, Contralor, que tiene esta facultad y la puede delegar a los contralores regionales, cuando es requerido de informe, un servicio o de entrega de documentación, o va un fiscalizador y solicita que le entreguen los antecedentes, por ejemplo, el jefe de la Unidad de Administración y Finanzas, ¿ya? Y no lo entrega, está la facultad de apercibimiento para decirle, mire, ¿sabe qué? Le doy tanto tiempo, generalmente son 10 días hábiles, me lo tiene que entregar. Si no lo entrega, la facultad está para suspenderlo del empleo y aplicarle hasta multa, ¿ya? O sea, cuando a alguien digamos, le afecta en el bolsillo, a dar tiro, ¿ya? Entonces, la regla general es que se le dice, si no lo entrega, facultad del artículo 9, por tanto, podemos hacer efectiva esta suspensión del empleo, ¿ya? Y se le aplica multa. Entonces, a tiro las personas reaccionan. La verdad es que ha habido de parte de los servicios, cuando se aplica esta facultad, una reacción mágica, inmediata. Así que se da. Y lo otro, que aparte de esto, de las inspecciones, como te decía, que también se da mucho en obra pública, ya que les di el ejemplo, ustedes se deben, no sé si, a ver, tienen que haberlo visto, las famosas cartas Gantt, ¿cierto? Sí, correcto. Claro, justo, que determinan los estados de avance de la obra dentro de un plazo determinado. Entonces, correcto. Cuando hay estos reclamos, dice, mire, ¿sabe qué? A esta empresa, a esta sociedad que se adjudicó, ¿no es cierto?, en esta etapa se le está pagando un tanto por ciento y resulta que no llega ni siquiera el 10% del estado de avance. Entonces ahí van los colegas que son constructores civiles a la obra, que es una inspección de obra, y determinan sobre la base de un cálculo, de una fórmula que ellos tienen, dicen, ya, esto es el equivalente a tanto, ¿cuánto es lo que tenemos acá? No, aquí vamos solamente un 7% y resulta que usted le pagó un 10%. Claro, el 10% que él lo pagó, lo pagó el servicio, ¿no es cierto?, que a través de un proceso de licitación adjudicó esta obra. Y ahí vamos, bueno, hay varias medidas que uno puede adoptar, ¿no es cierto?, que después del próximo se le pueda reducir o tiene que reintegrar, acuérdate que hay garantías de por medio, entonces las medidas pueden ser variadas. Pero para no tanto meter información a los oyentes, la idea es que se verifica de que se haya cumplido en este caso con la normativa en materia de obra pública. Bueno, esas son inspecciones, pero también existe una función dentro de la auditoría que son investigaciones. Y aquí yo creo que los auditores tienen que haber escuchado muchas veces cuando va un diputado, va un senador o va un jefe de servicio o hasta el mismo presidente de la República que le pida a la Contraloría investigue tal cosa porque ha ocurrido tal o cual situación. Bueno, ¿qué es lo que pasa en esos casos? Las investigaciones especiales que hace Contraloría son en función de el impacto de los hechos, los recursos comprometidos y las personas, funcionarios en este caso, involucrados cuando estos tres elementos, no necesariamente van los tres unidos, pero cualesquiera de ellos generan un gran impacto en la ciudadanía, ¿ya? Entonces ahí Contraloría realiza una investigación especial determinada a buscar culpables, si es que lo hubiera, hacer efectivas responsabilidades, por tanto civiles, responsabilidades administrativas, si se descubre algún hecho que pueda revestir caracteres de ilícito penal, se hace el denuncio pertinente al Ministerio Público, porque ahí ustedes saben, chiquillos, que no solamente por el Código Procesal Penal, el 175, sino que además por la ley orgánica nuestra y por el Estatuto Administrativo, todo funcionario público que con ocasión del desempeño de sus funciones tomara conocimiento de un hecho que refiere a caracteres de ilícito, está obligado a denunciarlo. Así que
ahí en esa parte nos metemos, hacemos la investigación y según el resultado de la investigación son las acciones que nosotros, digamos, realizamos. Ahora, muchas de estas investigaciones después son tomadas por las personas que la han pedido y dicen, mire, este fulano tal, aquí se demostró por Contraloría que se agarró esta plata y se fue al extranjero a pasear con la familia, por ejemplo, ¿ya? Pero eso es una labor que se está permanentemente cumpliendo estas investigaciones. Julio, una pregunta relacionada con algo que dije en la introducción del programa. Muchas veces se escucha, además de lo de la investigación, que tú has explicado muy bien, expresiones tales como vamos a hacer una presentación en Fiscalía, en Contraloría, para que la Contraloría se pronuncie en tal o cual sentido. Muchas veces uno escucha a los particulares, a los políticos decirlo, y otras veces también son particulares los que recurren a la Contraloría para obtener pronunciamientos o a veces para reclamar, diría yo, buscando incluso que se deje sin efecto un acto administrativo. ¿Qué nos puedes contar tú de ello, por favor? Mira, sí, es bastante recurrente en el hecho de... Sí, no, sí, te escuché, hay una reverberancia, pero se escuchó. Perfecto. Sí, es muy recurrente en el hecho y se utiliza con bastante parafernalia, que llega hasta la televisión, la radio, ¿no es cierto?, hacer las presentaciones a la Contraloría en relación de un hecho puntual, sobre todo cuando ocurren hechos que generan, como te decía, un impacto mediático en la ciudadanía, ¿ya? Ahora, claro, eso se presenta y cuando son estas situaciones de trascendencia que involucran a altos personeros, el señor Contralor General, don Jorge, él se encarga justamente de analizar el caso con las jefaturas respectivas y definir las líneas de acción, ¿ya? Ahora, todo esto, cuando se definen líneas de acción, es hermético. ¿En qué sentido? De que no se puede, bajo ninguna circunstancia, ninguno de los antecedentes, filtrar, o no se debe de filtrar, de modo tal de que nuestra función, al tener que investigar, al tener que fiscalizar, al tener que comprobar justamente estos hechos, sean siempre objetivas e imparciales. Y siempre ha sido así. Nunca nos hemos, como me digan, no, si es que el Contralor aquí o que este jefe de servicio, jamás. O sea, acá, como nuestra función, y somos los garantes del Estado de Derecho en el rol de fiscalización, así que imagínense, tenemos esa misión nuestra en los poros, que nosotros siempre hemos actuado de una manera de que independientemente de quien que haga esa... Perdimos a nuestro invitado, ¿no? Sí, parece que perdimos. Creí que era yo porque justamente pregunté porque estaba con baja señal, pero Julio ya luego va a volver. Sí, ahí se le ve la imagen, pero ya volverá Julio, ¿va? Lo esperamos para su regreso. Seguramente salió y va a volver a ingresar, Claudio, porque ahí parece que se salió, ¿no? Así que seguramente ingresará de nuevo. Aquí yo también tenía una pregunta lista para Julito, porque hemos hablado mucho de la Contraloría como órgano fiscalizador. A todos nos gustaría saber quién fiscaliza este órgano fiscalizador. Exactamente. ¿Quién fiscaliza al fiscalizador, no? Claro, porque sin duda que es un aspecto de la mayor importancia, sin perjuicio de la responsabilidad que puede tener el Contralor personal, pero ¿quién lo fiscaliza de alguna manera? Los tribunales de justicia, el Senado, a través de qué método, etc. Pero muy interesante. Mira, por ejemplo, te voy a dar algunos datos. Hay en estos momentos 457 denuncias en contra de carabineros por no cumplir protocolos sobre el uso de la fuerza en la crisis social. Ante Contraloría. 146 denuncias contra la Defensoría de la Niñez, incluido por mensajes desapegados a su labor, saltarse todos los torniquetes. Estábamos dando ejemplos de denuncias. A propósito, Julio, lo tenemos de vuelta. Súper interesante.
Sí, pero tranquilo, tranquilo, eso pasa, ¿no? Eso pasa, así que Ya, no hay problema. Nos queda poco tiempo de programa y Claudio estaba planteando algo súper interesante, o sea, dos cosas bien interesantes, pero me parece que esta última, sobre todo, Claudio, por lo contingente, yo al menos soy de los chilenos que estoy extraordinariamente molesto por esta publicidad de la señora defensora La Niñez, invitando a saltarse los torniquetes porque me parece que es una falta con publicidad y si no aprovecho de denunciarla aquí al fiscal Julio Redondo para que tome nota. Así que téngase por presentada mi denuncia, señor fiscal, en contra de la señora defensora de la niñez por malgastar además recursos públicos. Sí, hay Así que, Claudio, 146 denuncias al respecto, ante Contraloría. conforme. Sí, bueno. El hecho de que cuando hay, por ejemplo, eso que genera alto impacto en la ciudadanía debe ser materia de una investigación, de todas maneras. correcto. ¿Ya? ¿Es una investigación especial que tú denominas? Efectiva, claro, así es. Ya. Claro. Y esa, por ejemplo, hay 457 denuncias, o más bien una instrucción del sumario contra el alto mando de carabineros por no cumplir los protocolos sobre el uso de la fuerza en crisis social. Esa es otra. Sí, hay varios. No, sí hay. Mira, hay múltiples. Yo no puedo comentarle. Yo las No conozco, puede, pero lo ya, tenemos claro. claro, pero obviamente que uno se da cuenta, y ahí ustedes se dan cuenta de lo empoderadas que están las personas, pero yo quiero también llamar a algo, a la responsabilidad. O sea, en el hecho, cuando uno hace una denuncia, debe hacerlo sabiendo que si esa denuncia no es responsable desde el punto de vista de a quién afecta, cómo afecta, ¿no es cierto? Obviamente que de parte de a quien en contra del cual se dirige, ustedes bien saben, colegas, puede haber acciones penales, ¿ya? Correcto. Y me ha tocado verlo, ¿ya? Entonces, si uno va a hacer algo, y por eso nosotros le decimos a la gente, oiga, sea responsable y individualice, o sea, personalice su denuncia. Ahora, si no lo hace, bueno, no podemos tampoco por esa base dejarlo de lado si es que el hecho es de alto impacto o es mediático, ¿ya? Pero es importante que hoy en día, y me parece que hace 2 semanas atrás, apareció un informe del señor Contralor en relación con esto de el índice de percepción de corrupción, ¿ya? Que se elevó, ¿ya? Entonces, ahora, no, esto es índice de percepción, no es que seamos más corruptos, sino que es como nos ven. Claro, ¿ya? claro. Entonces, de alguna manera también está reflejando, y eso es importante porque esto de la ciudadanía, y viene ya de la época de don Ramiro Mendoza, la ciudadanía es el people meter, o sea, está midiendo de alguna manera cómo ellos ven o cómo están viendo que está funcionando el Estado. O sea, el Estado es la gran entidad, está al servicio de las personas. ¿Ya? Entonces dicen, bueno, oiga, ¿cómo está el servicio de las personas? Si este fulano agarró esto, este se tomó esto otro, esto hizo por uno, o por dos, o por tres, el conjunto peca. Y el conjunto afecta. Entonces, eso es importante que lo tengan también en claro los auditores, de que las puertas de Contraloría están abiertas. En este momento son puertas en formato telemático, pero si pueden hacer una denuncia por un hecho que ellos conozcan, háganlo. O sea, no tengan miedo porque todas las denuncias se van a atender, todas. Claro, pero con responsabilidad. Independientemente que no va a ser en la hora ya, porque se demoran, ustedes comprenderán. Sí. Pero Así. ese punto es importante, con responsabilidad, porque creo que eso es algo que como sociedad a veces estamos perdiendo. La responsabilidad es muy importante. O sea, una cosa es empoderarse, hacer valer nuestros derechos, pero también tenemos deberes. Y el deber más importante en ciudadano es ser responsable y respetuoso, ¿no?, de los derechos de los demás. Eso lamentablemente no se pone muchas veces el énfasis en ello. La responsabilidad es esencial dentro de una sociedad sana. Me parece que Julio... Sí, yo Claudio. tenía la pregunta, porque también nuestro público se debe preguntar, bueno, ¿y quién fiscaliza a este ente fiscalizador? ¿Quién fiscaliza a la Contraloría? Bueno, sí, tiene superpoderes. ¿Quién fiscaliza a la Contraloría? A ver, sí. No, superpoderes no. Lo que pasa es,
siempre se ha cuestionado esto de que lo típico, lo clásico, ya el ejecutivo, el legislativo y judicial. Después han ido creando estos otros que son el poder fiscalizador. Yo diría de que el principal que fiscaliza a la Contraloría somos nosotros mismos, todos los ciudadanos, ya que obliga a Contraloría a tener que actuar en lo inmediato. Pero jurídicamente la Constitución política establece no tanto como entidad, sino que como representante de la Contraloría, es el Contralor General de la República, claro, el cual, bueno, ustedes conocen, puede ser objeto de una acusación constitucional. O sea, como entidad es el Contralor a través de un juicio político. Y como dato, digamos, histórico, en el año 1946 fue destituido por única vez, porque no han habido otras veces, un Contralor General. Es decir, ese antecedente es importante. ¿Qué año, ¿En qué año fue? 23 votos a favor, 21 en contra. ¿Qué año fue, Julio? Perdón, eso no se escuchó. ¿Qué año? Don Agustín Vigorena. ¿Y en qué año fue, perdón? Esa fue la única situación. 1945. Listo. Bueno, Julio, lamentablemente... ¿Se escuchó? Sí, perfecto. 2300... ¿Cuánto? No, 1945, Julio, se escuchó clarito. Bien. Bueno, sí, pues parece que nos estamos dando los oídos con puré aquí con Claudio. No estamos dando los oídos con puré. Bueno, Julio, lamentablemente estamos llegando al final del programa. Nuestro máster está un poco nervioso. Está más nervioso que costumbre. Fiscalizado por Contraloría. Exactamente. Bueno, yo creo que a él habría que fiscalizarlo con la Gestapo, que es Contraloría, digamos, ¿no? Yo creo que la Contraloría... Bueno, Julio, 1.000.000 de gracias. Estuvo súper entretenido el programa. Sí, de todas maneras, muy entretenido. Yo aprendí muchísimo, Julio, y lo más importante es que nuestros auditores hayan aprendido de este ente que normalmente se menciona en las noticias, en todas partes, pero creo que hay bastante desconocimiento en cuanto a su funcionamiento. Claudio, para que despidas a nuestro querido invitado. Sí, Julio, en realidad, muchas gracias. Un programa muy ilustrativo. Es un tema que está muy contingente, además. Cada vez la Contraloría tiene mayor participación en el control y fiscalización de los actos de gobierno, de los actos de la administración pública en general. Así que muy agradecido, un gusto haberte visto y me aprovecho de despedir de nuestros auditores hasta el próximo martes. Así que, Julito, usted tiene la palabra para despedirse. Adelante, Julio. ¿Me escucha o no? Bueno, estimados amigos, muchas gracias por la invitación. Ha sido un momento bastante agradable con usted. A Marco Antonio no lo veía años, mejor dicho, hace mucho tiempo, para no... Hace mucho tiempo, claro. A Claudio en alguna oportunidad no habíamos visto. Bueno, hoy estamos en el chat famoso. Un gustazo. Deseo éxito en su programa, lo pasé muy bien y ojalá ahí, yo creo que los oyentes han aprendido más todavía, porque es importante culturizar a las personas sobre temas de importancia en nuestra vida nacional. Eso es importante. Julio, te dejamos comprometido para un próximo programa. Efectivamente, después de muchos años hemos interrumpido la prescripción, ¿no? Sí. Entre ambos, la hemos interrumpido. Y como siempre, ¿no? Si no nos vemos, nos encontramos en el oculista. De todas maneras. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Un abrazo a todos. Chao. Un abrazo, un gran abrazo a todos y a nuestros auditores. Un gran abrazo. Chao, Claudio. Chao, que estés bien. Chao, Julio. Chao.